Hola, les habla Hope Garza con el Ministerio Two Sisters Ministries y hoy voy a hacer unos cuantos comentarios tocante el parashá número 13 que es Shemot. Shemot quiere decir nombres, Shem es nombres y cuando se termina en así como OT, una palabra en hebreo, esta palabra es palabra femenina, ¿verdad? Y es plural, que quiere decir que es más que uno. Entonces, vamos a ver lo que sucedió aquí más que nada y voy a hacer unos pocos comentarios para que estén al tanto, que entiendan un poquito más de lo que se trata. Este libro en particular, ¿verdad? Shemot es durante el tiempo del Éxodo, cuando salieron, cuando Dios mandó a Moisés que sacara a la gente. Y es importante los nombres al principio del capítulo 1, donde habla de los hijos que entraron de Israel, que entraron a Egipto con Jacob. Entonces, cada uno dice entró con su familia. Lo que eso dice aquí menciona las 12. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 11 nombres que están ahí, ¿verdad? Dice, porque los demás ya estaban ahí en Egipto. José ya estaba en Egipto y luego recuerden que tuvo los dos hijos, Efraín, ¿verdad? Y Manases. Entonces, los nombres, entre cada nombre está tejido, como quien dice, una de las características de Dios. Este, y eso no los anoté aquí, pero para los que hablan en inglés voy a poner un video de un hermano de una congregación, y él ahí explica muy bien lo que significan todos los nombres. Y esos videos son un poco largos, pero son bien interesantes y demasiado informativos. Está estupenda la enseñanza de ese hermano. Entonces yo voy a poner el video ese aquí en el canal de Two Sisters Ministries, ¿ok? So van a poder ir a Two Sisters Ministries y a ese, o The Calling también en Facebook, en mis páginas, y ahí van a poder encontrar ese video. Entonces entraron, dice, eran 60 personas, 70 personas que nacieron a Jacob, fueron 70 y José ya estaba en Egipto. Y se llegó el tiempo cuando ya estuvieron ahí tantos años y después de que entraron a Egipto, a la tierra de Gosén, am, habitó Jacobo allí 17 años. Y luego la Biblia continúa y dice que murieron todas esas generaciones. Entonces, todos los de las tribus murieron, pero José alcanzó a vivir hasta la edad de 110 años. Israel, o a Jacob, pero ya es Israel, creció y se multiplicó a un extremo que dice la palabra de Dios que la tierra estaba llena de ellos. Estaba llena de ellos. Ese es el versículo 7 del capítulo 1. Pero después sucede un cambio muy grande. Y ustedes saben que siempre cuando hay cambios en el gobierno, hay muchos diferentes cambios que pueden ser positivos o negativos en una cultura. En este caso, esto salió muy negativo porque dice que en ese tiempo se levantó un rey que no conocía a José. No conocía a José, no conocía a los hijos de Israel, no conocían la historia, la trayectoria, ¿verdad? De esta gente. Entonces, el problema con él es que él veía que eran demasiado muchos los hijos de Israel y pensó que si había guerra, había la posibilidad de que ellos se unieran con los enemigos de Egipto y pelearan en contra ellos. Entonces, por eso él le dio miedo, ¿verdad? Y empezó a oprimir y a hacer cosas con los hebreos, este,
para que si algo sucedía que no fueran a unirse a la oposición, porque había esa posibilidad. Y claro que cuando a uno lo maltratan, ¿verdad? Viene alguien más que es mejor, uno sí va a rebelar en contra algo así. Y también temía que a lo mejor se fueran. Pensó que si se iban, entonces todas las construcciones y todo lo que estaban haciendo por medio de los hebreos no se iba a poder cumplir, porque eran muchos los que tenían y eran muchos los que tenían en las labores de hacer ladrillo y los edificios y muchas de esas cosas que estaban haciendo. Y eran maltratados, pero tenían miedo que no iban a tener esclavos si se iban. Entonces, en el versículo 13 del capítulo 1, dice muy claramente, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Recuerden esa palabra, con dureza, porque después todo lo que Dios hace en contra de los egipcios va a ser con dureza. Y eso es parte de la razón que Dios hizo lo que hizo, pero hay otras razones también por las cuales Dios hizo lo que hizo cuando trajo las plagas. Y luego dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Así que esto fue una de las primeras cosas que les empezaron a hacer, a trabajarlos muy duro, con rigor, obligándolos que cumplieran con algo, ¿verdad? Que no podían, vamos a ver más allá, porque aquí es donde empieza, este es el empiezo, pero más allá se va a poner más pesado cuando ya Moisés venga. Ya los estaban maltratando, ya los tenían, como quien dice, con la pata en el pescuezo, oprimiéndolos, ¿verdad? Maltratándolos, siendo duros con ellos. Y luego vamos a ver dónde va a haber más, porque después de esto, donde dice de cómo los trabajaban, fue cuando el rey después mandó decir a las parteras que si era un niño, lo mataran, lo mataran. Después va la historia que cuando no los mataron, después él tuvo otro plan y fue el plan de echarlos al río. Por eso de allí, la hija del faraón se encontró a Moisés en una canasta. Y van a ver más allá, cuando estudiamos la otra parashá, también en Shemot, por qué Dios hizo lo que hizo. Todo tiene significado. Dios nunca hace las cosas sin tenerle sentido y tenerle significado a lo que hace. Muchas veces no entendemos y decimos qué malo era Dios, ¿verdad? Pero no entendemos por qué es lo que Él estaba haciendo. Y es importante reconocer que Dios no es un Dios malo, pero sí es un Dios de justicia. Y desafortunadamente, porque la justicia es ejecutada, suceden cosas negativas para la gente, para el pueblo, lo que sea, porque tiene que haber justicia y cuando Dios hace justicia, hace la mejor justicia y por eso la gente se asusta o se asustaba mucho cuando veían que venía el arca, ¿verdad? La arca del pacto, veían que venía y se asustaban y pues no hallaban qué hacer, porque sabían que iba a haber justicia y la justicia no iba a ser dulce. Entonces vamos a ver aquí que de todas maneras los maltrataban muy feo, les hacían muchas cosas y les dieron la cuota de que tenían que sacar tantas colas de ladrillo. Y me acuerdo mi abuelita refiriéndose a algo así como una cola. Una medida, es un tipo de medida, ¿verdad? Una cola. Y tenían que hacer el mismo trabajo que estaban haciendo antes o que estaban sacando antes. Me acuerdo que de muy joven alcancé a trabajar en la bodega de Dickies en Uvalde, donde hacían los pantalones, los jeans, ¿verdad? Los Dickies jeans.
Me acuerdo que trabajaba yo doblándolos. Era el trabajo más fácil que tenían, el más fácil y se supone que el más rápido. Pero entre más rápido lo hacías y más veían allí los que estaban guardando allí, entre más veían que podías hacer, más te empujaban, más te pedían, más te pedían. Y el tiempo que tenía uno que estar parada allí en ese cemento, muchas personas ponían cartones, ¿verdad? Porque era puro cemento. Imagínense el estar parada todo el día doblando pantalones. Ah, a veces se me olvida esa experiencia, pero ahorita me acordé de eso, donde siempre, siempre apresuraban a la gente y le imponían a la gente que trabajara más rápido. Me acuerdo muy bien de eso. Y es así pasó con los egipcios. Los egipcios imponieron al pueblo de Israel que trabajaran mucho más, más allá van a ver que les exigieron que hicieran mucho más sin la materia el material que necesitaban para hacer el trabajo. De todas maneras, Dios se encarga de todo eso. Después, ¿verdad? Fue cuando dijo el rey que mataran a los niños, si era un hombrecito que lo mataran y si era mujer que la dejara vivir. Y las parteras no hicieron lo que el faraón pidió y ellas tenían temor a Dios y no hicieron eso, sino que dieron excusa, ¿verdad? Una de ellas se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua o Púa, las parteras. Y cuando les dijeron que mataran a los niños, pero que permitieran que las niñas vivieran, estas parteras desobedecieron ese mandato y por el temor de Dios. Y la palabra de Dios dice que ellas le tenían temor a Dios y Dios las cuidó, Dios las guardó. Porque después el faraón les llama que vayan ante él y él les dice qué es lo que han hecho, porque han hecho esto. Ahora imagínense ustedes la multitud de gente que había, digo, para tener solamente dos parteras. No sé si habría más parteras o no, pero pienso que a lo mejor sí, porque el pueblo era demasiado, demasiado grande. Ya había crecido en extremo. Y entonces el rey las llama, ¿verdad? Y les pregunta que por qué permitieron eso. Y ellas dieron la excusa que las mujeres hebreas siempre salían de parto más pronto que las egipcias. Y Dios las bendijo y las prosperó dándole casas y probablemente hay cosas que ellas no tenían, Dios las prosperó. Ahora, no dice si Dios las prosperó ahí inmediato o cuando ya salieron de Egipto. Pienso que cuando ya salieron de Egipto es cuando las prosperó que tuvieran sus propias casas, porque pues quién va a querer una casa ahí mismo, ¿verdad? Es lo que pienso. Entonces, dice el rey, cuando el rey les dijo que tiraran los niños, que los mataran, y después les dijo que los tiraran al río. ¿Qué era la expectativa? ¿Qué era la expectativa de este rey de cómo matar los niños? Sí, o sea, ¿cómo quería él que las mujeres mataran los niños cuando estaban naciendo? Si siempre, siempre la mujer está despierta, ¿verdad? Que pueden ver o solo que la partera mienta y se lleve la criatura, ¿verdad? El niño, a la niña. Cuando estaba yo leyendo esta porción, me impresionó porque me acordé del aborto, de lo que está pasando con el aborto. Hay niños que al nacer, la mujer en unos estados le han dado el derecho de matar ese bebé al nacer. Puede nacer de los 9 meses bueno y sano, y si la mujer no lo quiere, permite que lo maten y puede permitir que lo maten. Es una cosa horrenda porque sabemos aquí que eso no proviene del Espíritu de Dios. Esto es como lo mismo que pasó en Egipto, cuando el faraón mandó a las parteras que mataran a los niños, pero ellas no obedecieron. Como hay personas que no, doctores que ya se salieron de ese negocio, porque básicamente es lo que es un negocio.
ellos ya se salieron porque Dios cambió sus corazones. Y hay que orar por esos doctores, ¿verdad? Y esas enfermeras que siempre han ayudado en eso, que Dios los saque de allí, que los salve, ¿verdad? Que se arrepientan. Pero es el mismo espíritu de Faraón, ¿verdad? Que mandó matar los niños cuando no pudo matarlos por medio de las parteras. Mandó que los echaran al río a los niños. Es una cosa horrenda. Entonces, Moisés ya lo habían tenido escondido. Dice la Biblia que ya tenía meses, no era, o sea, tenía quizá unos 3 meses, algo así, que ya lo habían tenido por un tiempo y ya no lo podían esconder. Dice la palabra de Dios que ya no lo podían esconder. Entonces la mamá fue cuando lo puso en un canasto, le hizo un canasto y ahí lo puso y la mamá lo puso en el agua, ahí en el río, y el río se lo llevó hacia donde estaba la egipcia, la hija del faraón, que sabemos muy bien que esto no fue ninguna coincidencia, que no fue coincidencia de que eso sucedió. Así que después de tenerlo escondido por 3 meses, dice el capítulo 2, versículo 2 de Éxodo, que lo tuvo escondido por 3 meses, ya que no pudo esconderlo por 3 meses. Pues pienso yo que ella no quería que se dieran cuenta y entraran a su casa y se lo quitaran, lo forzaran, se lo quitaran, asegurando que lo iban a matar. En este caso, ella dijo, quizás haya una posibilidad de que alguien lo encuentre en el río y se salve. Pienso yo que esa fue una decisión muy grave que como madre Jochebed tuvo que hacer para que este niño se salvara, ¿verdad? Pero se salvó por la pura mano de Dios, porque Dios es el que guía las aguas. Y se salvó, la hija del faraón lo rescató. Y después de allí sucedió el incidente donde se están peleando, ah, no se están peleando, sino que uno de los egipcios está maltratando a uno de los hebreos. Y Mosé interviene y mata al egipcio. Entonces, por eso, cuando encontró otros dos, peleándose, dos hebreos después peleándose, les preguntó que son hermanos, ¿por qué se están peleando? Entonces uno le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Porque Moisés había matado al egipcio protegiendo al hebreo y había enterrado al egipcio en la arena, dice la palabra de Dios. Entonces él temiendo de que se iba a enterar el faraón, y aparentemente sí se enteró el faraón, porque el faraón después quiso matar a Moisés. Moisés tuvo que huir. Moisés huyó y era muy joven Moisés, era joven cuando huyó de eso. Pero toda su vida, desde la edad de 3 meses que él se fue criando en la casa del faraón, él se crió como si fuera uno de ellos. Pero como la mamá estaba también cuidándoselo a la hija del faraón, ¿verdad? Ella le pudo inculcar muchas cosas de su gente, de su pueblo, de Dios. Entonces Moisés, aparte de llevar eso de lo espiritual por su propia madre, también llevaba todo lo demás en lo físico que él sabía hacer. Fue un hombre muy educado para cuando él se fue de la casa del faraón, que él huyó por su vida. Él era un hombre ya joven, pero con mucha sabiduría y mucha enseñanza de los ejércitos, de cómo hacer guerra, de cómo hacer finanzas, de la economía, filosofía, de todo eso, ¿verdad? Entonces Dios lo preparó, Dios lo preparó. Y en el otro video que hice hablo de cómo a veces Dios permite cosas que sucedan, ¿verdad? Como José, que José resultó en la casa de Faraón. Ya aquí vamos a ver cómo Moisés resultó en la casa del rey, del faraón también, de otro faraón, ¿verdad? Resultó allí y cómo Dios pudo llenarlos de enseñanza, sabiduría y todo lo demás para que ellos pudieran salvar a su gente. Que si ves la historia de Moisés, ves la historia de José, que acabamos de terminar en el último parashá,
vamos a ver que son muy semejantes en la misión que Dios les dio. Dios hablaba con ellos, ¿verdad? Ah, Dios les daba sueños a Moisés, Dios hablaba con Moisés. No he leído una parte donde Moisés soñó, pero Dios tenía una relación muy íntima con Moisés. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? Una semejanza entre José y Moisés, que los dos tenían una misión, los dos pasaron por cosas feas en su vida, negativas, ¿verdad? Extremas en su vida, traumas en su vida, que los llevaron a donde llegaron. Y de allí Dios ya los tenía listos, moldeados para poder usarlos. Y pensará uno, ¿cómo puede Dios moldear a una persona por medio de todas esas cosas, esas tragedias, para usar a una persona? No estoy segura yo de esa respuesta, no sé si yo misma me la puedo contestar, pero pienso yo que pasando por todo esto, tribulaciones, cosas feas, negativas, pienso yo que uno llega a un punto donde uno se da cuenta que uno solo no puede hacer las cosas, que necesita a Dios en su vida. Y entonces hay el arrepentimiento y hay el abandono del orgullo de uno, ¿verdad? En muchas cosas para nosotros podernos acercar más a Dios y poder triunfar. Así que muchas veces uno pasa por muchas cosas durante el tiempo que vas, como quien dice, el camino de aprendizaje para la misión que Dios te ha dado. Entonces pasamos por estas cosas y llegamos a un punto donde Dios dice, ahora sí te voy a dejar que hagas esto. Y solo Dios sabe por qué Él hace las cosas de esa manera, ¿verdad? Bueno, entonces Moisés está a salvo. Después Moisés, estoy brincando bastante información, pero si ya la leyeron, se saben la historia. Moisés se casa con Zipora. Zipora es la hija de Ruel. Y Moisés se dedica después a cuidar las ovejas de este hombre, de su suegro. Y en el desierto, andando en el desierto y todo, Dios le habla y le dice que tiene que ir a Egipto, ¿verdad? Y él le dice a Ruel que él tiene que ir a Egipto a ver si sus hermanos están vivos. Esas cuantas palabras me cayeron al corazón de que él sabe que en Egipto está una nación entera, pero Moisés ya tenía el corazón para su pueblo, para su gente, porque su mamá se lo instiló en él. Ella puso eso en él, el amor a su pueblo, a su gente, a su cultura. Y entonces él le dice a Ruel, pues yo voy a regresarme, ir a visitar a ver si están vivos. Y se regresa para entonces ya tiene dos niños. Tiene uno más grandecito y tiene uno recién nacido, que yendo en el camino, Dios lo para y Dios tiene intenciones de matarlo porque no ha circuncidado al niño. Cumple 8 años, digo 8 días, cumple 8 días en el camino el niño y Dios lo para y le exige, ¿verdad? Que haga la circuncisión. Sipora va con él, Sipora se enoja, Sipora agarra una piedra afilada y le corta el prepucio al niño y se lo tira a los pies de Moisés. Y una de las razones que me he enterado de que la circuncisión se hace a los 8 días es que porque científicamente la vitamina K está más alta durante ese día, a los 8 días de nacido. Y esa vitamina es lo que causa que la sangre se coagule. Entonces, por eso Dios requiere que a los 8 días, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, Sipora le corta el precipicio al niño, se lo tira a los pies de Moisés y le dice, eres un hombre sangriento, eres un esposo sangriento, un esposo de sangre, es lo que le dice. Obviamente ella no está de acuerdo con esta práctica en particular. Y se entiende por qué, porque la promesa fue dada a Abraham
y pienso yo que en muchas áreas, aún la misma gente que ya se había desparramado hasta cierto punto, ¿verdad? Probablemente estaban ya perdiendo las prácticas que Dios había dado. Entonces, Dios le dice a Moisés que se va a encontrar con Aarón y que a Aarón se le va a alegrar el corazón al verlo, y así sucede. Entonces, porque Moisés estaba averiguando con Dios, diciéndole, pues es que estoy un poco torpe de lengua y esto y lo otro, y dándole excusas a Dios. Dios se enojó con él, pero Dios ya tenía entendido, ¿verdad? Mandarle a Aarón, y le dijo lo que tenía que hacer. Juntaron a todos los ancianos. Pienso yo que estos fueron probablemente líderes de las tribus, ¿verdad? Que estaban allí. Pienso que eran de los líderes que todavía existían, porque siempre va a haber ancianos, ¿verdad? Patriarcas, entre la gente. Entonces, Dios le dijo a Moisés y Aarón, junten a la gente y enséñenles lo que les he enseñado con la vara y díganles lo que les dije. Dijo, para que con las señas estén convencidos, ¿verdad? De que Moisés había definitivamente escuchado la voz de Dios. Y eso fue lo que hicieron. Fueron y le juntaron al pueblo, dieron las señales que Dios les dijo que dieran, y la gente creyó. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 31. Dice que la gente creyó y se postraron y adoraron. Así que vamos a ver aquí después, más allá, van a ver de que muchas veces Dios hace cosas en nuestras vidas y nos postramos y adoramos y todo, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios. Pero después, cuando el proceso empieza, a veces el proceso no va como nosotros pensamos o pensábamos que iba a ir. Entonces ya queremos voltear las espaldas, y vamos a ver que la gente de Israel hace lo mismo. Ahora dice el faraón, cuando van al faraón y le dicen, el faraón dice, yo no conozco a ese señor y no sé quién es, y no voy a dejar que la gente se vaya. Y entonces ellos estaban pidiendo 3 días jornada hacia el desierto. Pero se imaginen ustedes los miles de personas que ya habían en la tierra. 3 días de jornada no iba a terminar de sacarlos hasta donde tenían que ir. Porque para cuando juntaran todo, cuando organizaran, que se organizaran, y luego para cuando salieran, 3 días no iba a ser suficiente tiempo, y el faraón sabía eso. Probablemente hasta Moisés también lo sabía, pero Dios le había dicho que era lo que tenía que hacer. Entonces Faraón dijo, no van a poder salir en 3 días. No, hombre, ¿qué tienen? Sáquense de aquí, ¿verdad? Váyanse, no quiero hablar con ustedes ya. Entonces el Faraón los echó fuera y les puso más trabajo, más trabajo. Entonces, cuando ellos salieron de allí, entonces la gente que venía con ellos se enojaron porque ahora les estaban dando mucho más trabajo, y culparon a Moisés y Aarón, ¿verdad? Porque ahora no les estaban dando todo la paja, no les estaban dando la paja, sino que eran puros pedacitos de lo que podían juntar, pero no les estaban trayendo paja como les estaban trayendo antes. Pero les estaban exigiendo que sacaran la misma cuota, las mismas colas de ladrillo, estaban exigiéndolos. Y los oficiales que habían puesto, que eran estos oficiales eran de los hijos de Israel, tomaron de su propia gente y los pusieron sobre la gente, su misma gente, ¿verdad? Y luego, después, los otros oficiales del faraón maltrataban a los oficiales israelitas. Los maltrataban, ¿verdad? Porque querían que forzaran a la gente que trabajara más. Entonces ellos fueron y se quejaron con el faraón y le dijeron, mira, tu gente nos está maltratando a nosotros, quienes estamos de trabajar con la gente para que produzcan lo que estás pidiendo. Pero entonces, como quiera, el faraón los echó fuera de allí, y porque fueron y se quejaron estos oficiales a faraón, las cosas empeorecieron.
Entonces se empieza la reacción, ¿verdad? Empieza a reaccionar la gente. Empieza en el capítulo 5, versículo 20 a 21. Habla de que después de que salieron de la junta con Faraón, la gente vino a Moisés y Aarón y los culparon, diciéndoles que porque ellos fueron delante de Faraón, ahora Faraón reacciona muy mal en contra ellos. Entonces Moisés se va al Señor y le pregunta al Señor, le dice, ¿por qué no has hecho lo que dijiste? Dice, ¿por qué en el capítulo 5, versículo 23? Vamos a leer ese versículo. Versículo 23. Ay, no hay 23, hacia aquí está. Dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces aquí Moisés viene y le dice al Señor eso, ¿verdad? Y imagínense ustedes estando en esa situación y no entendiendo por qué. Porque si Dios dijo, ¿verdad? Que nos iba a sacar y aquí estamos todavía metidos, aquí estamos todavía sufriendo, ¿verdad? Como quien dice, lamiéndonos nuestras heridas. Pero no sabían lo que Dios iba a hacer. Tenían que esperar un poco más. Estaban afligidos, ya tenían tiempo de estar afligidos. Ahora la aflicción se hizo más, ¿verdad? Porque ahora el faraón como que les agarró coraje. Entonces terminamos esta porción en capítulo 6, versículo 1, donde Dios dice, Jehová respondió a Moisés. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Noten, de su tierra, la tierra del faraón. ¿Y por qué tenían que salir de ahí? Porque ellos se tenían que ir a su tierra de Canaán, la que Dios les había dado. Aquí indica que esa tierra no era de ellos. Me pongo yo a pensar, qué tan unidos estarían la gente en quererse salir de ahí, ¿verdad? Y tuvieron que ver lo que el faraón y lo que Dios le hizo al faraón con todas las plagas, y vamos a ver eso en el parashá que sigue, que voy a poner ya esta semana que viene. Va a estar un video allí para que puedan aprender un poquito más. Otra vez más, les habla Hope Garza con Two Sisters Ministries SA. Por favor, compartan mi canal y nos vemos en la otra parashá. Dios les bendiga.